He preparado 7 argumentos de por qué el sábado tendría que seguir siendo observado bajo el nuevo pacto. No. No. Round 1. Fight. He preparado 7 argumentos de por qué el sábado tendría que seguir siendo observado bajo el nuevo pacto. El punto número 1, y es la base en realidad de los 6 restantes, tiene que ver con que el sábado es parte de la ley eterna de Dios. Si leemos el capítulo 66, versos 22 y 23 del libro de Isaías, nos vamos a encontrar con que en los cielos nuevos y en la tierra nueva el sábado se sigue observando. No, la pregunta es ¿por qué? Definitivamente porque es parte de la ley eterna de Dios. Es un poeta. ¡Es un poeta! Dice él que el sábado es parte de una ley eterna, pero él afirma en Marcos 2:27 que llegó a existir. Si el sábado llegó a existir, entonces tuvo un origen y no podría ser parte de una ley eterna, mi estimado. Tengo que aclararte eso. ¿Por qué? Porque tuvo un comienzo y llegó muy posterior al ser humano. La señora Elena White, ella afirma supuestamente de que la ley eterna o la ley a la que ella se refiere antes de la creación del hombre. Pero el problema es que el sábado vino después de la creación del hombre. Por tanto, ¿cómo podría ser parte de una ley eterna? ¿Acaso no lo viste venir? Ahora, en el cielo nuevo y la tierra nueva dice se seguirá observando el sábado. Sin embargo, mi estimado pareció no observar el verso 20, porque el verso 20, según el contexto, no está hablando de la tierra nueva de Apocalipsis. En Apocalipsis no existe templo, dice el libro de Apocalipsis. Sin embargo, en el verso 20 de Isaías y el versículo 21, especialmente el 21, dice que de los que vienen, de los hermanos de diferentes partes expatriados, se va a escoger para sacerdotes levitas. Yo quiero que mi hermano más adelante me presente un pasaje donde en la tierra nueva van a existir sacerdotes levitas. Porque el versículo 21 de Isaías dice que se va a escoger sacerdotes levitas. ¿Y para qué se escogen sacerdotes? Para servir en el templo. ¿Existirá templo en la tierra nueva? ¿Qué dice Apocalipsis? No. Entonces, yo le aconsejaría que mejor lea este material que escribieron gente que sí sabe, sí estudió de la misma iglesia adventista para poder haber opinado eso, ¿verdad? Eso tuvo que doler. Round 2. Fight. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, en el verso 19, nos vamos a encontrar con que en una visión el apóstol Juan, que también era profeta, observa el santuario de Dios y el arca de su pacto, ¿no?, en medio de relámpagos y truenos. Mientras en el capítulo 15, en el verso 5, vamos a encontrar con que el apóstol Juan también hace mención de que no solamente estaba el arca del pacto o el santuario, sino también estaba el testimonio de Dios. Y según el capítulo 31, verso 18 del libro de Éxodo, el testimonio de Dios pues son los 10 mandamientos. ¡Neta, me lo juras! Él afirma algunos aspectos de Apocalipsis 11, pero es interesante que en Apocalipsis 11, todo el libro de Apocalipsis es simbólico. Mi estimado dice que eso se refiere a una sombra, ¿no? Con una total exactitud, no sé si él está afirmando eso, pero ¿dónde se encuentran los panes de la presencia en el santuario, en el cielo de Apocalipsis? ¿Dónde está el velo que separa el lugar santo del santísimo? Ahí no existe velo. Y es que debemos de recordar que el Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Lo que tenemos que encontrar es el significado de esas cosas, no los objetos, porque es una visión simbólica. Este muchacho me llena de orgullo. Round 3. Fight. Ahora, tenemos con que el cuarto mandamiento fue santificado, no del Éxodo en adelante, sino más bien en el Génesis, ¿no? La pregunta sería, ¿para qué Dios en este caso santificaría algo? ¿Quién tendría que hacer una diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Dios? Dios no, definitivamente. La diferencia o la distinción tendría que hacerlo los hombres, esos hombres que Dios colocó en el huerto del Edén, porque allí Dios bendijo y santificó el sábado. Y a Adán y Eva le entregó un sábado bendecido y un sábado santificado, un sábado bendecido y un sábado santificado. Entonces, el primer sábado, como bien lo dijo Cristian Blanco, lo guardó Dios. De ninguna manera pudo haberlo guardado Adán y Eva, porque ellos no trabajaron 6 días, pero el segundo sábado sí. Bien. Adán. Ahora, me pareció interesante algo que le escuché. Él dice que ese primer Shabbat no lo guardó Adán.
y que dice que la segunda semana sí. Me encantaría que me presente el texto bíblico, porque me parece que esa es una invención. ¿En qué parte de las escrituras dice que Adán guardó un segundo Shabbat o la segunda semana? Si la primera no lo guardó, ¿qué texto tiene para probar que hay una segunda? Es absolutamente inferencial, y eso está aportando a mi tesis que yo he presentado desde el principio. No hay evidencia bíblica. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Final round. Fight. Otro asunto muy interesante, y creo que verdaderamente es un texto poderoso respecto a la idea de por qué se debe de seguir observando el cuarto mandamiento, se encuentra en el capítulo 4 del libro de Hebreos, en el verso 9 y 10. El verso 9 dice lo siguiente, mucha atención. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El verso 10 explica de qué se trata ese reposo, cuál es la naturaleza de ese reposo. Ojo, la Biblia misma se explica. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Pregunta el texto, ¿qué día descansó Dios? En el séptimo día. Eso quiere decir que la sugerencia del autor del libro de Hebreos es que el que entra en ese reposo que queda para el pueblo de Dios, según el verso 9, tiene que hacer lo que Dios hizo después de los 6 días de la creación, reposar en el séptimo día. Muchos dicen que se trata de Cristo. No sería ridículo y absurdo decir de que que Dios descansó en Cristo después de la creación. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Dice él que es absurdo que ese reposo se refiere a Cristo o a Canaán, porque ¿acaso Dios descansó en Canaán ese día? No lo hizo el séptimo día. Yo tengo que recordarle a mi estimado que hay una declaración en el comentario bíblico adventista que ellos consideran a la señora White, le llaman la pluma inspirada. La señora White dice que ese es el reposo de la gracia. Entonces, mi estimado está contradiciendo el propio testimonio del Espíritu y Profecía, el que se supone que es una característica de la iglesia remanente. Es increíble, porque ella dice que se refiere al reposo de la gracia. Quiero mencionar aquí algo muy interesante. Si el adventismo asegura que la señora White es la pluma inspirada, ¿por qué la señora White en el camino a Cristo, la página 35, comentando este texto de Hebreo, dice, el verdadero reposo sabático es el reposo de la gracia obtenido mediante la fe en aquel que nos da paz? Interesante, ¿no? Y en Mensajes Selectos, página 42 del año 1901, el único comentario de la señora White que existe en Hebreos 4, 9 al 11, ella dice, el reposo que aquí se menciona es el reposo de la gracia. Es interesante. Un adventista del séptimo día que se precia de creer en la pluma inspirada, niegue lo que su propia pluma ha dicho. Eso sí es de gangsters. De gangsters. KO.